Bueno, en estos momentos, en este video, vamos a estar hablando sobre urianálisis. ¿Qué nos interesa saber lo de urianálisis? Son todos los análisis de la orina y qué es lo que forma parte de la orina, que son las pruebas de diagnóstico de rutina que se realizan en la clínica, o sea, en el laboratorio, que consta de 3 partes: el examen físico, el examen químico y el examen de sedimentación o microscópico. En el examen físico es valorar el color de la orina, la turbidez, la presencia de la espuma, si hay o no espuma, la densidad que se mide en el refractómetro, y tenemos luego el examen químico. En el examen químico se realiza a través de las tiras reactivas químicas secas. Es muy importante también tener en cuenta eso. Y si hablamos de las tiras, siempre cerrar bien y volver a introducir para que no le agarre humedad en el pote que vino. Muy bien. Luego tenemos el examen microscópico o de sedimentación. Aquí lo que realizamos es más bien, hablando de la técnica, es mezclar bien la muestra, usar 10 ml y llevar a centrífuga, siempre en un tubo cónico para poder introducir en la centrífuga, centrifugar a 1500 revoluciones por minuto durante 5 minutos. Eso hay que tener en cuenta. Y luego lo que hacemos es decantar todo el sobrenadante de nuestra muestra, y luego lo que quedó en el fondo, en la colita del tubo, es lo que vamos a utilizar, lo que vamos a tomar con la pipeta, llevar a un portaobjeto, colocar el cubreobjeto y llevar al laboratorio, al microscopio. Esto evitando que se formen las burbujas, ¿verdad? Y se mira en un aumento de 40. La luz no debe ser muy intensa. Bueno, habíamos hablado del examen físico. El examen físico, que es el color de la orina, la transparencia de la orina, que depende mucho de que la muestra, para lograr esto, es que el color y la transparencia debe ser útil para crear los colores que vamos a ir viendo aquí. Por ejemplo, en el 1 observamos lo que es el incoloro. Nuestro informe vamos a leer o vamos a colocar incoloro. Después está el amarillo pálido, como ven aquí, bien claro. El amarillo en sí, el amarillo más oscuro, el color ámbar o miel, y tenemos un color mucho más intenso. Luego ya vamos a un marroncito medio rosado, ¿verdad? Como depende mucho también del laboratorista, del ojo del laboratorista. Esto siempre se mira a contraluz, con una luz natural, en un tubo de vidrio cónico. Y aquí tenemos un color más rojizo, más marrón oscuro. Esto depende mucho de cómo, si es, cuando vemos estos colores, ya vamos más a lo patológico. Estamos hablando
de un color rojizo, un color naranja. Esto si tiene mucha concentración de urobilina o bilirrubina. De repente si hay una hemólisis, que puede ser por una anemia perniciosa o alguna infección que cause la hemólisis, como la babesia, por ejemplo, y puede llegar a un color más oscuro, que es el negruzco. Esto ya hablamos puede ser tumores, hemorragias graves, alguna intoxicación, y es lo que tenemos que tener en cuenta. Si hablamos de los amarillos, por ejemplo, tenemos un amarillo ámbar, y hablamos de que puede ser fisiológico, y también si va más oscuro podemos tener ictericia, alguna anemia también puede ser, o que el animal está muy deshidratado. Eso es lo que tenemos que tener siempre en cuenta a la hora de leer nuestro resultado. Bueno, ahora en cuanto a la transparencia. Si hablamos de una transparencia en la orina, hablamos dependiendo mucho de las especies también. Y lo que puede ser, hablamos de turbio, como vemos aquí, bastante turbio, a claro, que es o translúcido. Esto depende mucho también del pH de la muestra, la dieta de qué es lo que ingiere nuestro paciente, si es rico en grasa. También puede producir algunas patologías. Y entonces ahí hablamos de lo que es turbio, como vemos aquí. Puede ser por presencia de cristales, eritrocitos, como en este caso. Podemos observar eritrocitos, podemos observar leucocitos, y también semen en caso de una orina de los machos. Otros contaminantes tenemos que tener también en cuenta, y la presencia de bacterias y pues de levaduras y inflamaciones, contaminación, pielonefritis, y la presencia, como habíamos hablado anteriormente en los videos, en los equinos hay presencia de moco. Bueno, eso es en cuanto a transparencia. Y si hablamos ya de lo que es propiedades químicas. Bueno, antes de pasar a propiedades químicas, en físico también tenemos la densidad de la orina. La densidad de la orina es muy importante porque ahí sabemos cuánta cantidad de solutos disueltos vamos a encontrar en la orina. Por eso es muy importante para el diagnóstico, y esto ahí sabemos realmente si el riñón está presente como para concentrar o para diluir la orina, si está muy concentrada o está muy diluida, si está funcionando bien nuestro glomérulo, y también refleja el estado de hidratación de nuestro paciente. Bueno, muy bien, eso en cuanto a densidad. Muy bien, pasamos al examen de las propiedades químicas. Habíamos hablado que para esto necesitamos las tiras químicas, las tiras reactivas de química seca, como ven aquí. Está cada uno dividido y muestra los colores, y de esta manera, al introducir en la orina por no más de un minuto, se introduce y se colorea, se saca y ya se mide acá en el frasco. Cuenta con todos los parámetros
del examen químico para determinar mediante el empleo de estas tiras el color, ¿verdad? ¿Y qué vemos? ¿Qué es lo que vamos a ver en estas tiras? Vamos a ver el pH de las tiras reactivas, que si es ácido, si es alcalino, ¿verdad? Y también tenemos lo que es, bueno, en cuanto a ácido y alcalino, tenemos que tener en cuenta por qué, porque si aparecen cristales, por ejemplo, vamos a determinar qué tipo de cristales es, porque algunos aparecen o en caso de muy alcalino o muy ácido. Otro parámetro que vemos en las tiras son la glucosa. La glucosa es normal encontrar en la orina, pero en una pequeña cantidad vamos a encontrar. Si es muy alta, también puede ser negativo. Vale aclarar. Si vamos a encontrar muy alto, entonces ahí es cuando es necesario la determinación de una glucosuria y vamos a complementar con lo que es en suero también. Vamos a pedir otro tipo de que se realicen otros exámenes, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta si hay o no un fallo renal agudo en el paciente o alguna lesión tubular sería más bien, y si es o no un proceso extrarrenales, como es la diabetes, o también puede ser una pancreatitis, o otra cosa que puede ser también es un hipertiroidismo. Y todo esto es lo que tenemos que tener en cuenta cuando vamos a medir glucosa. Luego están los cuerpos cetónicos, es otro parámetro que mide estas tiras. Y cuando hablamos de cuerpos cetónicos, hablamos del proceso del catabolismo lipídico. Si hay un aumento o una disminución de la cetólisis hepática, y es lo que nos mide la tira. Luego tenemos la bilirrubina, es otro parámetro, y que mide la bilirrubina es más bien junto con el urobilinógeno, que son los pigmentos biliares del que vamos a examinar realmente en la orina. En caso de perros, vamos a encontrar pequeñas cantidades de bilirrubina en la orina y muy concentrada si es de un carácter fisiológico, o sea, si es fisiológico vamos a encontrar bajo, pero si encontramos gran cantidad, un aumento, vamos a considerar si hay un trastorno dentro del parénquima hepático, o sea, vamos a ir pensando en esa posibilidad, o también vamos a tener en cuenta alguna obstrucción de las vías biliares. Otro también puede ser parásitos o cálculos o una anemia hemolítica. Esto es en cuanto a bilirrubina. Sangres ocultas también podemos ver en este texto. Vamos a encontrar glóbulos rojos, presencia. Se van a ver, sería esta parte, por aquí nomás. Vamos a observar lo que es la presencia se tiñe. ¿Por qué? Porque se encuentra entonces si está en condiciones normales, el resultado debería de ser negativo. Pero si no es así, puede aparecer algunos glóbulos rojos y
justamente vamos a observar en el microscopio. También eso hay que tener en cuenta. O sea, van prácticamente de la mano. Podemos llegar a observar de 4 a 5, entonces no es tan llamativo, pero si está aumentado, vamos a observar mucha cantidad de eritrocitos en la observación, en el sedimento, en el microscopio. Entonces ahí tenemos en cuenta lo que es hematuria. También vamos a ver hemoglobinuria o mioglobinuria. Es lo que hay que tener en cuenta para que puede ser por varias causas. De repente una glomerulonefritis, una nefritis aguda, lesiones a nivel tubular, litiasis, puede ser una de las causas, la litiasis renal que está causando daño, algún infarto renal, una trombocitopenia, son algunas de las causas de los cuales podemos encontrar sangre en la orina. También mide las proteínas. Cuando hablamos de proteína, estos habíamos dicho ya anteriormente que dentro de los túbulos renales, o sea, del nefrón más bien, las proteínas, algunas proteínas, miden más del 70.000, entonces no pasaba hacia la luz tubular, del plasma a la luz tubular, pero algunos que miden menos van pasando de repente, o puede ser algún daño a estos niveles, entonces hace que pase estas proteínas. Entonces son capaces de atravesar las membranas que constituyen estos capilares glomerulares. Entonces, tenemos de esa manera casos de que pasan las albúminas. Sabíamos que la albúmina mide 69.000 y en ese caso podía pasar, pero algunas veces está unido a otras proteínas, entonces aumenta su peso molecular y no pasa. Pero, entonces, tenemos proteinuria en el sedimento urinario y puede ser fisiológica en hembras con periodo estral o en momentos de gestación o muy próximos al parto. Esto puede ser fisiológico. Entonces, en ese caso vamos a tener una proteinuria. Pero si vamos a algo patológico, debemos de tener en cuenta la presencia de hemoglobinuria. Es una proteína, una mioglobinuria o enfermedades glomerulares o algunas enfermedades tubulares o alguna inflamación del parénquima renal o enfermedades del tracto de los túbulos urinarios inferiores. Entonces, todos esos hay que tener en cuenta también. No hay que descartar tumores o irritación crónica a ese nivel. Entonces, estos trastornos inflamatorios también pueden estar asociados a algunas enfermedades genitales, entonces daña todos estos parámetros hay que tener en cuenta cuando hablamos de proteinuria. ¿Qué más vamos a encontrar en las tiras? Los nitritos. Y cuando hablamos de nitrito, se utiliza mucho más bien en la medicina humana, en donde es un indicativo de una bacteriuria, o sea, hay bacterias en la orina. Entonces hay gran cantidad de nitritos en orina, pero en perros y en gatos es muy inexacto realmente esto. Entonces puede dar un falso negativo. Entonces lo dejamos más bien para la medicina humana.
Creatinina. Aquí es sumamente importante cuando hablamos de la creatinina a nivel es un producto del metabolismo muscular. Y si observamos creatinina en sangre y está aumentado en la orina, perdón, en la orina más bien, y hablamos de una miopatía, una hipertiroidismo, alguna diabetes mellitus o alguna acidosis, hemorragia gastrointestinales, encefalitis. O sea, todo eso tenemos que tener en cuenta cuando vemos creatinina. Este es un parámetro muy importante que se pide en lo que es cuando enviamos el suero al laboratorio y queremos saber si está dañado nuestro riñón. Entonces, normalmente se pide urea y creatinina, pero el parámetro exacto, el que nos va a dar si hay o no daño renal, es la creatinina. ¿Por qué? Porque tenemos que tener en cuenta que la urea depende mucho también de la alimentación de nuestro paciente, entonces también puede tener un poco elevado la urea. Bueno, hasta aquí lo que es proquímico. Ahora los análisis de sedimentación. Cuando hablamos de sedimentación, estamos hablando de lo que habíamos dicho anteriormente, es la observación en el microscopio. Entonces, usamos nuestro microscopio, ya centrifugamos nuestra muestra, ya decantamos todo la parte superior de la orina en nuestro tubo, dejamos nada más el sedimento, tomamos ya con la pipeta, colocamos el portaobjeto, cubre objeto encima, llevamos al 40, miramos en el microscopio, observamos. ¿Qué observamos? Podemos observar, en este caso, si era por micción, se tomó la muestra por micción o cateterización, vamos a observar estas células como unas formas de hojas, que es, tenemos, ¿cómo decir? Este sedimento, que son las células de células planas, tiene esta forma de hoja, y lo que tenemos, por eso justamente estaba hablando que tenemos que tener muy en cuenta cómo se tomó la muestra. Si es por cateterización, vamos a observar muchas de este tipo de células en forma de hojitas, y no vamos a observar cuando la muestra se tomó en forma de una citocentesis. Entonces no se van a observar. Bueno, también vamos a observar, como vemos aquí, células renales. Esto ya observamos, no es común observar, ya hay un daño renal. Vamos a observar leucocitos, vamos a observar eritrocitos, vamos también, como no había mencionado anteriormente, ya mencionamos células planas, células renales, y también observamos el epitelio de transición. Bueno, hablamos de mencionamos leucocitos. Lo que vamos a mencionar son los sedimentos. Luego están los cristales, que todo eso, en cuanto a análisis de sedimentación, vamos a estar hablando directamente en la clase sincrónica. Bueno, hasta aquí, muchísimas gracias. Espero que les sea útil. Gracias.